Título de la lección: Los primeros dirigentes de la Iglesia. Nuestro texto inicial se encuentra en Hechos capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos conversos del Pentecostés eran judíos helenistas, es decir, los judíos del mundo greco-romano, que quiere decir de herencia cultural griega, pero bajo el poder del imperio romano dominante en ese tiempo, y que ahora vivían en Jerusalén. A pesar de ser judíos, diferían en muchos aspectos de los judíos de Judea. La diferencia más visible era que generalmente no sabían arameo, el idioma que se hablaba en Judea de ese entonces. También había otras diferencias culturales y religiosas. Por haber nacido en países extranjeros, no tenían raíces en las tradiciones judías de Judea, o al menos sus raíces no eran tan profundas como las de estos últimos. Probablemente no eran tan apegados a las ceremonias del templo ni a los aspectos de la ley mosaica que sólo se aplicaban en el territorio de Israel. Además, por haber pasado la mayor parte de su vida en un ambiente greco-romano y por haber vivido en estrecho contacto con los gentiles, naturalmente tenían un panorama más amplio de la vida y estarían más dispuestos a comprender el carácter inclusivo o envolvente de la fe cristiana. En Hechos capítulo 6, verso 1, vemos una queja. Este motivo de la queja fue un supuesto descuido de las viudas griegas en el reparto diario de los socorros. Toda desigualdad habría sido contraria al espíritu del Evangelio, pero Satanás había logrado provocar recelos. Por lo tanto, era indispensable tomar medidas inmediatas que quitasen todo motivo de descontento, so pena de que el enemigo triunfara en sus esfuerzos y determinase una división entre los fieles. La solución propuesta por los apóstoles era que se escogieran a 7 hombres para servir como diáconos, mientras los apóstoles dedicaban tiempo a la oración y al ministerio de la palabra de Dios, es decir, como depositarios autorizados de las enseñanzas de Jesús, los apóstoles se dedicarían principalmente a la enseñanza doctrinal de los creyentes y a la oración, mientras que los 7 diáconos se encargarían de las actividades de convivencia en las diferentes casas, iglesias. Sus deberes no se limitaban a los de los diáconos, según se entiende este término en la actualidad. De hecho, fueron los primeros dirigentes eclesiásticos en el ámbito congregacional. En Hechos capítulo 6, versos 2 al 6, vemos cómo los candidatos debían distinguirse por sus cualidades morales, espirituales y prácticas. Debían tener una reputación honorable y estar llenos del espíritu y de sabiduría. Con la aprobación de la comunidad se seleccionó a los 7 y luego se los designó con oración e imposición de manos. El rito fue un reconocimiento público donde se les concedió autoridad para trabajar como diáconos. Es muy fácil sembrar disensión en las filas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros para conservar la paz en la comunidad de nuestra iglesia y concentrarnos en la misión que Jesús nos dejó? Después de su nombramiento, los 7 diáconos se comprometieron también con el ministerio eclesiástico y la testificación eficaz. El resultado fue que el Evangelio siguió expandiéndose y la cantidad de creyentes se incrementó. Evidentemente, este crecimiento comenzó a presentar oposición en la iglesia primitiva, en los judíos. El relato ahora se centra en Esteban, un hombre de una estatura espiritual excepcional. Leemos en Hechos capítulo 6, versos 8 al 16, la labor que Esteban hacía, su fe y su carácter. Como judío helenista, Esteban compartía el Evangelio en las sinagogas helenistas de Jerusalén. Había varias sinagogas en la ciudad. Hechos 6:9 probablemente se refiera a 2 de ellas, una de inmigrantes del sur, los judíos de Cirene y Alejandría, y una de inmigrantes del norte, los de Cilicia y Asia.
Indudablemente Jesús era el tema central de los debates, pero las acusaciones formuladas contra Esteban indican que su comprensión del Evangelio y sus implicaciones superaban a las de los creyentes de Judea. A Esteban lo acusaban de hablar blasfemias contra Moisés y Dios, es decir, contra la ley y el templo. Aun en el caso de que haya sido malinterpretado en algunos temas o que hayan tergiversado sus palabras deliberadamente y que hayan inducido a testigos falsos a hablar en su contra, las acusaciones quizás no eran del todo falsas, como sucedió con Jesús. La condenación a la que fue sujeto por la explícita explicación que hizo Esteban en el Sanedrín sobre la veneración idólatra del templo revela que comprendía las implicaciones más profundas de la muerte de Jesús y hacia dónde conduciría esto, al menos en lo relacionado con el templo y sus servicios ceremoniales. En otras palabras, aunque tal vez muchos creyentes judíos de Judea todavía estaban demasiado apegados al templo y a otras prácticas ceremoniales y tenían dificultades para abandonarlas, Esteban y quizás también los demás creyentes helenistas comprendieron rápidamente que la muerte de Jesús significaba el fin de todo el orden del templo. ¿Por qué debemos tener cuidado de no encerrarnos tanto en algunas de nuestras ideas acariciadas para no rechazar la nueva luz cuando llegue? Cuánto mal se hace cuando se aferran a tradiciones arcaicas dentro de la Iglesia para rechazar todo lo que sea nuevo, aunque esté de acuerdo con la palabra de Dios. Leyendo Hechos capítulo 7 versos 1 al 53, ¿qué les dijo Esteban a sus acusadores? Las acusaciones formuladas contra Esteban condujeron a su arresto y juicio por parte del Sanedrín. Según la tradición judía, la ley y los servicios del templo eran dos de los tres pilares sobre los que descansa el mundo. El último es las buenas obras. La mera insinuación de que las ceremonias mosaicas habían quedado obsoletas se consideraba un verdadero ataque contra lo más sagrado del judaísmo. De allí la acusación de blasfemia. La respuesta de Esteban es el discurso más largo de Hechos, que en sí es una indicación de su importancia, aunque a simple vista no parezca más que una recitación tediosa de la historia de Israel. Deberíamos entender el discurso en relación con el pacto del Antiguo Testamento y la forma en que los profetas utilizaron la estructura al erigirse como reformadores religiosos para hacer reflexionar a Israel sobre sus obligaciones. En ese momento a veces empleaban la palabra ri, cuya mejor traducción probablemente sea demanda de pacto, para expresar la idea de que Dios inicia acciones legales contra su pueblo debido a su incumplimiento del pacto. En Miqueas 6, 1 y 2, por ejemplo, ri aparece 3 veces. Luego, siguiendo la modalidad del pacto del Sinaí, Miqueas le recuerda al pueblo los poderosos actos de Dios en su favor, las estipulaciones y las violaciones del pacto, y por último, las maldiciones de esas violaciones. Este probablemente sea el contexto del discurso de Esteban, cuando se le pidió que explicara su accionar. No hizo ningún esfuerzo por refutar las acusaciones ni para defender su fe, sino que alzó la voz de la misma manera que los antiguos profetas cuando presentaban la ri de Dios contra Israel. Su extenso repaso de la antigua relación de Dios con Israel tenía la intención de ilustrar la ingratitud y la desobediencia de ellos. Por cierto, en Hechos capítulo 7 versos 51 al 53, Esteban ya no es el acusado, sino el abogado profético de Dios que presenta la demanda del pacto de Dios contra estos dirigentes. Si los padres de ellos eran culpables de matar a los profetas, ellos eran aún más culpables. El cambio de nuestros padres a vuestros padres es significativo. Esteban le puso fin a su solidaridad con su pueblo y definitivamente se pronunció a favor de Jesús. El costo sería enorme. Sin embargo, sus palabras no revelan miedo ni arrepentimiento. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que asumir una postura firme e inflexible en favor de Jesús? ¿O, al contrario, te amilanaste, te acobardaste? Si es así, ¿qué necesitas cambiar?
Puesto que, por definición, un profeta es alguien que habla de parte de Dios, Esteban se convirtió en profeta en el mismo momento en que presentó la ri de Dios contra Israel. No obstante, su ministerio profético fue bastante corto. En los versículos 55 y 56, ¿cuál era el significado de la visión de Esteban? Al llegar Esteban a este punto, se produjo un tumulto entre los oyentes. Cuando relacionó a Cristo con las profecías y habló de aquel modo del templo, el sacerdote rasgó sus vestiduras, fingiéndose horrorizado. Esto fue para Esteban un indicio de que su voz iba pronto a ser acallada para siempre. Vio la resistencia que encontraban sus palabras y comprendió que estaba dando su postrer testimonio. Aunque no había llegado más que a la mitad de su discurso, lo terminó abruptamente. Mientras Esteban estaba de pie ante los dirigentes y judíos, exponiendo la causa de Dios contra ellos, Jesús estaba de pie en la corte celestial, es decir, en el santuario celestial junto al Padre, una indicación de que el juicio en la tierra era sólo una expresión del verdadero juicio que tendría lugar en el cielo. Dios juzgaría a los falsos maestros y dirigentes de Israel. Esto explica por qué aquí falta el llamado al arrepentimiento, una característica común en los discursos anteriores de Hechos. La teocracia de Israel estaba llegando a su fin, lo que significa que Israel como nación ya no mediaría en la salvación del mundo como se le prometió a Abraham. Lo harían los seguidores de Jesús, judíos y gentiles, que ahora se esperaba que abandonaran Jerusalén y dieran testimonio al mundo entero. En Lucas capítulo 7 versos 57 hacia el capítulo 8 versos 1 y 2 relata Lucas la muerte de Esteban. La lapidación, el apedreamiento, era el castigo por blasfemar, aunque no queda claro si Esteban fue condenado a muerte o simplemente linchado por una multitud de fanáticos. De todos modos, él fue el primer creyente en Jesús que se registra que murió por causa de su fe. El hecho de que los testigos pusieran sus ropas a los pies de Saulo sugiere que él era el dirigente de los opositores de Esteban. Sin embargo, cuando Esteban oró por sus verdugos, también oró por Saulo. Solo una persona con un carácter superior y una fe inquebrantable podría hacer una cosa así, una poderosa manifestación de su fe y la realidad de Cristo en su vida. La muerte de Esteban la vieron como un triunfo de sus opositores y provocó una persecución masiva contra los creyentes de Jerusalén, sin duda instigada por el mismo grupo de opositores. El líder del grupo era Saulo, que causó un gran daño a la iglesia. Sin embargo, la persecución resultó tener un buen efecto. De hecho, al dispersarse por toda Judea y Samaria, los creyentes iban predicando el Evangelio. Entonces se cumplió el mandato de testificar en esos lugares. En Hechos capítulo 8 versos 4 al 25 vemos algunas lecciones importantes. Los samaritanos eran medio israelitas, incluso desde el punto de vista religioso. Eran monoteístas que aceptaban los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco, practicaban la circuncisión y esperaban al Mesías. Sin embargo, para los judíos, la religión samaritana se había corrompido, lo que significa que los samaritanos no tenían ninguna participación en las misericordias del pacto de Israel. La inesperada conversión de los samaritanos asombró a la iglesia de Jerusalén, por lo que los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan para evaluar la situación. El hecho de que Dios haya retenido a su espíritu hasta que llegara Pedro y Juan probablemente fue para convencer a los apóstoles de que los samaritanos debían ser aceptados como miembros plenos de la comunidad de la fe. Sin embargo, no se detuvo allí. En Hechos 8, 26 al 39 tenemos la historia de Felipe y el etíope, un eunuco, que después de un estudio bíblico pidió el bautismo, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Primero los samaritanos, luego el etíope, un extranjero que había venido a Jerusalén para adorar y ahora estaba volviendo a su casa.
El Evangelio estaba cruzando las fronteras de Israel y llegando al mundo exterior, como se predijo. No obstante, todo esto era solo el comienzo, ya que estos primeros creyentes judíos pronto viajarían por todo el mundo conocido y predicarían la gran noticia de la muerte de Jesús, que pagó el castigo por sus pecados y les ofrece a todos, en todas partes, la esperanza de la salvación. En Hechos 8:23, Pedro le dijo a Simón que iba camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. ¿Cuál era la solución para su problema y para cualquier persona que quizás esté en una situación similar? La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo. Olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo, comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra más importante que la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el Evangelio a quienes no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Para dispersar a sus representantes donde pudieran trabajar para otros, Dios permitió que fueran perseguidos, ahuyentados de Jerusalén. Los creyentes iban por todas partes anunciando la palabra de Dios. Sería bueno meditar sobre los peligros que enfrentó la iglesia primitiva por estar satisfecha consigo misma y lo que se logró por medio de la persecución. En primer lugar, significa que, contrariamente a las nociones populares, muchos judíos realmente aceptaron a Jesús como el Mesías. Aún más, nosotros como pueblo, ¿qué advertencia debemos extraer de esto hoy? ¿Cómo debemos estar seguros de que no estamos demasiado atrapados en proteger lo que ya tenemos en lugar de hacer lo que realmente debemos, que es alcanzar al mundo? A veces nos concentramos en las actividades de nuestra iglesia como clubes y reuniones entre amigos y hermanos, cuando descuidamos que en ellas incluso se debería de estudiar la manera de expandir el Evangelio y no concentrarnos solamente en pasar buenos momentos aislados del mundo exterior. En la época de los apóstoles, las relaciones entre judíos y samaritanos estaban marcadas por siglos de feroces hostilidades. ¿Qué podemos aprender del hecho de que Felipe, probablemente judío, diera testimonio de Jesús en Samaria? Como cristianos, no somos inmunes a los prejuicios culturales y étnicos. ¿Qué nos debe enseñar la cruz? ¿Somos todos iguales ante Dios? La universalidad de la muerte de Cristo. ¿Qué deberíamos enseñar acerca del valor infinito de cada ser humano? ¿Cómo se dirigió Felipe al etíope? ¿Cómo podemos estar más abiertos a las oportunidades para compartir el Evangelio a los demás? ¿Qué aprendimos de Hechos capítulos 6 al 8 que nos ayude a cumplir la misión de la Iglesia con más eficiencia? Quizás hasta ahora, meditando y siendo honestos, no hemos hecho todo lo que Dios requiere de nosotros, pero siempre, como ahora, Dios nos da una nueva oportunidad. Por eso hoy es un nuevo día en la cual podemos reenfocarnos en la misión, en el propósito de vida por la cual Dios nos ha bendecido con este gran tesoro espiritual para llevarlo a aquellos que no lo conocen. No importa que no podamos ir tan lejos, podemos comenzar con los que están alrededor nuestro, con nuestra propia familia, con nuestra propia vida, con nuestros vecinos, con todos aquellos que nos relacionamos incluso de manera casual. Con que ustedes les digan, Jesús te ama, el Señor viene pronto, prepárate, habrás cumplido una parte de tu misión y habrá sido de una manera muy rápida. Por eso te invito que hoy retomemos el camino al cual Dios nos ha llamado. Todos como cristianos tenemos una misión, un gran privilegio y una gran responsabilidad. Pero Dios, aunque le pudiéramos haber fallado, nos recibe otra vez con los brazos abiertos. Y yo ruego a Dios que Él te bendiga como a mí en el cumplimiento de esta misión. Y solamente así
estaremos listos para su pronto regreso. Que Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Amén. El precio de mi pecado. ¿Cómo decir que te amo? Ámame, Jesús, de todo mi mal. No quiero seguirte negando. Decir que te amo, veo en tus ojos llanto, si como ayer me aparto cuando veo tu mano llamando. ¿Cómo decir que te amo? Decir hasta cuándo no puedo más, te llamo, perdóname, Jesús, yo te amo. ¿Cómo decir que te amo si por mí eres sacrificado? Pagaste el precio de mi pecado. ¿Cómo decir que te amo? Lávame, Jesús, de todo mi mal.